7:32 de la mañana, amigos. Vamos a un tema muy importante, porque más allá del escenario concreto donde en este momento se está dando un debate y un capítulo histórico como es los Estados Unidos, es un tema de alcance social, también de carácter ético, que plantea una encrucijada, es decir, distintas vías que son siempre dignas de discusión en cualquier rincón del mundo. El jefe de la Corte Suprema ha confirmado la autenticidad de un borrador filtrado que encendió las alarmas de la opinión pública por la posibilidad de que se anule el derecho al aborto en Estados Unidos, el cual es legal desde 1973. El sentido del texto genera un remesón en la política y la justicia estadounidense al conocer la filtración. El presidente demócrata Joe Biden se declaró preocupado y destacó que el derecho a elegir de las mujeres es fundamental. Vamos a intentar conocer en detalle y en contexto qué está pasando. Porque cuando el presidente actual de los Estados Unidos dice que está preocupado y destaca que el derecho a elegir de las mujeres es fundamental, uno puede preguntarse sobre la autonomía de los poderes públicos. Porque en este caso estamos hablando del legislativo y su facultad para hacer leyes o derogar leyes, y a su lado el poder ejecutivo, en este caso por Biden, dicen, bueno, pero esto me tiene preocupado. Vámonos a Washington, D.C. en este momento, la capital de los Estados Unidos, con José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, coanfitrión del podcast La Venezuela Global. José, teníamos tiempo sin conversar. Qué bueno que podemos contar contigo esta vez. Feliz día, buenos días. Muchas gracias, sí, nuevamente feliz de estar con ustedes. Bueno, José, cuéntanos qué debemos entender de este capítulo histórico, porque yo decía, wow, esto denota la autonomía de los poderes en Estados Unidos, porque el Supremo se dice podría tumbar el derecho al aborto en Estados Unidos y el jefe del Ejecutivo, Joe Biden, dice que está preocupado por eso. Sí, bueno, creo que la autonomía de los poderes se mantiene, ¿no? O sea, Así es. no es tan raro, diría yo, que un presidente de Estados Unidos haga un comentario de ese estilo. Lo raro realmente en este caso es que la decisión no ha salido. O sea, lo que se filtró a la prensa fue un borrador, si se quiere, ¿no? Que los jueces, lo que suele ocurrir en la Corte Suprema es que los jueces se reúnen, digamos, debaten un caso, toman una decisión preliminar entre ellos y deciden que uno de los que votó a favor de esa decisión preliminar es el encargado de escribir, de explicar tal decisión, ¿no? Entonces, eso es lo que se supone que fue publicado, que fue filtrado a la prensa. Uno de los jueces conservadores que está a favor, digamos, de derogar este derecho a abortar a nivel nacional, escribió esta decisión y luego ese borrador se debate entre ellos nuevamente, ¿no? Y otros pueden hacer comentarios, pueden criticar, incluso pueden cambiar de opinión también, ¿no? Entonces, como esa decisión todavía no ha salido, la opinión del presidente, bueno, uno dice, quizás podría influir entre algunos de los jueces, pero también el hecho de que, por ejemplo, aquí los jueces de la Corte Suprema tienen el cargo hasta el final de sus vidas, ¿no? O sea, no tienen un límite de tiempo, no pueden ser removidos casi bueno, por muy pocas causas. Entonces la presión sobre ellos es algo relativo porque bueno, tienen su cargo asegurado hasta su muerte prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema del aborto obviamente genera muchísimo crispaciones de un lado y otro, y creo que no era raro que Biden saliera con un comentario de ese estilo. Dentro de todo, creo que lo hizo con algo de cuidado, ¿no? No fue muy agresivo en contra de esa opinión que se filtró. Ahora, José, y por eso, como decía yo, la importancia de los poderes públicos. Fíjate que yo incluso tuve un lapsus porque yo hablaba del legislativo y realmente estamos hablando del poder judicial. Sí. Pero en este caso, esto no correspondería también a un debate legislativo en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es expresión autónoma y exclusiva del poder judicial. Sí, bueno, eso obviamente es una pregunta clave, ¿no? El tema es realmente en Estados Unidos el poder legislativo
tiene tantas dificultades para pasar una ley que muchísimo de los temas más importantes y a menudo más controversiales terminan en manos del Poder Judicial, ¿no? Y esto, de nuevo, se remonta a 1970, o sea, Ujú. no es nuevo que el Congreso nunca, o al menos no a nivel nacional, ha pasado una ley del aborto, permitiendo el aborto. Simplemente, digamos, simplemente para resumir, en los años 70 hubo un caso y una persona va a un tribunal a decir, oye, me negaron la posibilidad de abortar. Eso se va debatiendo en los distintos niveles del Poder Judicial y al final a la Corte Suprema dijo, usted sí puede abortar, ¿no? Y eso se mantiene, o sea, a la Corte Suprema, por el estilo, por la tradición, digamos, judicial de este país, si la Corte Suprema aprueba, lo permite, entonces básicamente pasa a ser ley. Obviamente el Congreso de Estados Unidos pudo, después de 1973, pasar una ley del aborto como para consolidar un poco más ese derecho y nunca lo hizo. Hoy podría hacerlo. O sea, mañana se podría reunir el Congreso, las dos cámaras, votar y decir que el aborto es legal en ciertas circunstancias o bajo ciertos parámetros en Estados Unidos y se convierte en ley. Sin embargo, bueno, no parece haber el deseo de hacerlo. Recordar que casi todas las leyes aquí necesitan 60 votos en el Senado, y para ello hoy eso significaría 10 votos de republicanos que no están ahí, ¿no? Entonces, en resumen, y eso es lo que ha pasado en las últimas décadas, como el Congreso tiene tantas dificultades de pasar leyes, muchas veces se termina un poco legislando desde la Corte Suprema, ya que porque cualquier individuo hay una corte del más bajo nivel y poco a poco va subiendo ese caso en los distintos niveles de apelación hasta llegar a la Corte Suprema, pues puede la Corte Suprema involucrarse y si se quiere hacer ley, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, eso fue una decisión de la Corte Suprema que tomaron en el año alrededor de 2014, ¿no? Eso no es una ley que ha pasado al Congreso, es la Corte Suprema la que terminó decidiendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Estados Unidos. Qué interesante lo que estás comentando, José, porque esto, además de la connotación legal, también tiene implicaciones culturales. Y por eso te pregunto ahora, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? Porque en los Estados Unidos, la expresión de la protesta de la calle ante la institución es algo que tiene contundencia. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante este tema tan sensible? Sí, bueno, hubo protestas inmediatas de parte de grupos, de diversos grupos, ¿no? Pero obviamente sobre todo de grupos que trabajan con temas de acceso al aborto, de grupos de derechos de la mujer y en general creo que el Partido Demócrata, ¿no? De que va más del centro a la izquierda, está muy movilizado, ¿no? Y hubo mucha molestia entre muchos de sus más altos dirigentes, o sea, más allá de la reacción un poco tibia de Biden, si se quiere, muchos senadores, muchos congresistas y gobernadores, pues obviamente mostraron mucha más molestia. Hubo protestas de calle inmediatamente al día siguiente de que se conoció esta filtración, este documento, y yo creo que sin duda eso va a aumentar, ¿no? A menudo muchos temas aquí no nos generan tantas manifestaciones. Sí ocurrió hace un par de años, obviamente, y lo discutimos con el tema de la violencia policial. Creo que esto lo generaría otra vez, creo que generaría una ola de protestas muy grande porque, de nuevo, se ha hablado mucho en estos 50 años desde que se aprobó el aborto, siempre ha sido un tema que se mantiene en el debate, pero yo creo que la mayor parte de la población pensaba que esto no iba a ocurrir, o sea, que la Corte, si se quiere, no se iba a atrever, entre comillas, a tumbar este derecho, y sí ocurrió. Entonces creo que hay, entre ciertos sectores de la población, hay algo de sorpresa y de molestia, obviamente, ¿no? Por lo que esto puede significar. Hay otros grupos, obviamente, que lo celebran, que este ha sido su objetivo desde 1973, o sea, muchas organizaciones se crearon en ese entonces precisamente para, a través de los tribunales, ir o lograr tumbar esta posibilidad del aborto, y ellos están celebrando. Pero diría yo que en general la opinión pública al día de hoy está más abierta a permitir el aborto, así sea bajo ciertas circunstancias, no en todos los casos, con algún cierto límite en el número de las semanas en las que se puede hacer un aborto, pero sí hay mucha más apertura, diría yo, de la mayoría de la población a que se permita el aborto en ciertas circunstancias. Bueno, José, gracias por este contacto. Nos mantenemos vinculados para cualquier otra conversación. Este es un tema de gran profundidad. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo.
Amigos, 7:42 hora de Venezuela. José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, coanfitrión del podcast La Venezuela Global. Regresaremos.